la presentación la pueden descargar en PDF en leonardobucea.com ya mismo. Simplemente le dan clic o la pueden ver online y pueden seguir lámina por lámina, digamos, la charla en conjunto con nosotros. Entonces, pues la idea es hablar un poco sobre las medusas, pero que abordarla desde un principio, desde qué es una medusa, a dónde pertenece, cuáles son, digamos, esos familiares de las medusas que uno no se esperaría que realmente fueran algo similar, pero pues sí comparten un mismo grupo y muchísimas características, de las cuales pues vamos a ver algunas. Entonces, primeramente, vamos a ver, si quieres pásala, Leo, por favor. Listo, todo tuyo. Bueno, entonces, para empezar, lo que conocemos como medusas realmente pertenecen a un grupo mucho más grande que se llama Cnidaria. Este grupo abarca desde corales a anémonas, corales, como le dicen, corales blandos o octocorales, hasta, pues, como les decíamos, pues, las medusas que nosotros conocemos. Entonces, dentro del grupo Cnidaria hay cuatro subgrupos grandes que podemos distinguir y de los cuales pues, vamos a hablar más adelante. Tenemos a los anthozoos, que son los más antiguos de todos, y luego pues las otras tres clases, que son Scyphozoa, Cubozoa y Hydrozoa. Entonces, vamos a abordar cada uno de estos temas independientemente. Entonces, como tal, un cnidario, puedes pasar a la siguiente, Leo. Un cnidario tiene unas características propias que lo hacen pertenecer a este grupo. Su nombre viene del griego cnide, que significa ortiga, como la planta que nosotros conocemos. Y este nombre es debido a que los cnidarios tienen unas células especializadas que usan para defenderse y también pues, para cazar y para alimentarse. Estas células se llaman cnidocitos. Un cnidocito es lo que, digamos que lo que nos pica, lo que nosotros sentimos, es la inyección de una especie como de arpón que ellos tienen en cada una de estas células, son obviamente microscópicos. Y en esta diapositiva podemos ver un diagrama de lo que es, a grandes rasgos, un cnidocito. Entonces lo que viene siendo es, digamos que un bolsillito en el que hay un arpón que al final tiene una punta, como decir, la punta de una flecha. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de pronto tocamos los tentáculos de una medusa o incluso algunas anémonas, este arpón se dispara como su método de defensa. Entonces, este arpón se dispara a una velocidad impresionante. Es un movimiento, tal vez uno de los movimientos más rápidos que existen en la naturaleza, ya que se disparan en una millonésima de segundo y con una presión muy, muy, muy grande de hasta 70 toneladas por centímetro cuadrado. Wow. O sea, es como si en un solo centímetro cuadrado de tu piel hayan, imagínate, 70, algo así como 70 carros, suponiendo que un carro pese 1 tonelada. Wow. Entonces es una presión increíble. Pero pues este tipo de células, si bien es propio de todos los organismos que pertenecen a este grupo, pues sí difiere dependiendo de qué organismo estemos hablando, al punto de que todas las especies de cnidarios que tienen un nidocito tiene una forma diferente. Hay gente que se dedica a identificar especies de cnidarios netamente viendo los nidocitos. Si tú tienes los conocimientos suficientes, no necesitas nada más para saber de qué especie estamos hablando. O sea, es como la huella digital de las medusas. Tal cual. Es como decir también en las plantas el caso del polen. Hay gente que ve un granito de polen y ya sabe de qué especie es ese polen porque es muy, muy, muy específico. Excelente, qué interesante. Claramente, pues a ojos de una persona que no tiene los conocimientos, pues van a ser muy similares, pero si tú tienes los conocimientos previos, sin ningún problema vas a saber de qué animal estamos hablando. Adicionalmente, pues los cnidarios se componen
principalmente las medusas, de casi un 100% de pura agua. Y a nivel, digamos que evolutivo, estos son los primeros animales que tienen un sistema nervioso, si bien no tienen un cerebro, pero sí tienen un sistema nervioso existente. Ok. Asimismo, pues son los primeros que tienen una cavidad gástrica, algo así como decir un estómago, pues, aunque no es un Te quería estómago, claramente. preguntar, porque hemos leído mucho sobre que ellos, pues, parte de este mecanismo que ellos tienen, que para nosotros es un mecanismo urticante, es una de las funciones que tiene para ellos es comer, para poder atrapar la presa, intoxicarla y, digamos, inmovilizarla para poder comérsela. ¿Cómo se comen? O sea, si tú ves una medusa es como una gelatina acuosa, y ya que estás hablando un poco de ese proceso y del sistema gástrico, ¿cómo es ese proceso? Así, digamos, por encimita, para no sacarnos del tema. Bueno, lo que ellas hacen es que, como no son animales que se puedan mover muy rápido, que puedan perseguir una presa, que puedan, digamos que, como un tiburón, Sí, perseguirla y comérsela así. comérsela. Entonces, lo que ellas hacen es usar estas células para inyectar el veneno que ellas tienen, que pues vamos a ver que no siempre es el mismo, pero lo que hacen ellas es inyectar este veneno para paralizar a su presa y posteriormente, digamos que es un proceso que toma bastante tiempo en ellas, porque pues es un sistema muy básico, pero ellas empiezan a arrojar diferentes enzimas, así como las enzimas que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo para digerir la comida. Ellas empiezan a botar muchas enzimas que empiezan a digerir los tejidos de su comida. Sí. Pero la absorción, digamos, de estos nutrientes que le pueden aportar la comida no se da como en nuestro caso, que es un viaje larguísimo, estómago, intestinos, sino que es una absorción casi que directa. Directa. Entonces sus células absorben directamente los nutrientes de su presa. Excelente. ¿Qué más? Bueno, ahora, una medusa no es en sí un animal, o sea, no es un grupo de animales, sino que una medusa es una forma corporal. Los nidarios se pueden presentar en dos formas corporales. Una es la medusa, que es la que conocemos de vida libre, que va pulsando, ¿sí? Okay. La otra forma es un pólipo. Un pólipo, pues tal vez, seguramente casi que todos los hemos visto, pero no hemos caído en cuenta que eso es un pólipo. Cuando nosotros vemos un coral, si nos acercamos mucho, vamos a ver que tiene muchos tentáculos saliendo por todas partes. Un pólipo básicamente es una medusa al revés. Entonces, el pólipo tiene un disco basal con el que se fija a la roca o a donde sea que esté fijado. Okay. Y tiene tentáculos que usan, al igual que una medusa, para comer. A diferencia que un pólipo no se puede mover, no puede salir a nadar. Pero también digamos que tienen todos estos sistemas urticantes de los que vamos a hacer mucho énfasis hoy. Sí, pero no en todos los casos. Okay. Hay muchos nidarios que no tienen nidocitos o si los tienen, no tienen veneno, no son urticantes. Eso lo vamos a ver ya ahorita más adelante. Acá Cristina nos está haciendo... Cristina MCP nos está haciendo un comentario. Ah, ok. Está hablando sobre la parte digestiva. Ok, perfecto. Qué pena. Acuérdense que la presentación la pueden descargar por la página web en PDF y la pueden ir viendo al tiempo con nosotros. Ahorita estamos en la lámina 4 de 18 que son en total. Listo, Andrés. Qué pena interrumpirte. Dale. Bueno, a nivel general sería básicamente eso. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Listo, espérate, acá pasamos a la siguiente diapo. Perfecto. Entonces el primer grupo grande del que vamos a hablar son los antozoos. Este grupo no tiene medusas, solo son pólipos, pero pueden ser muy variados. Digamos, tenemos desde los corales, que todos conocemos, los corales duros, son nidarios y son antozoos, son colonias de muchísimos pólipos que viven en una misma colonia, en un mismo, digamos que macroorganismo. Pero también tenemos otros organismos que son básicamente un pólipo gigante, como por ejemplo las anémonas. Entonces, la típica anémona como donde vive el Nemo, es un pólipo muy grande,
las estructuras son mucho más claras. Podemos ver, digamos en la foto, los que Bueno, tienen la ahí presentación, porque preciso pues digamos, mi cámara lo está tapando. Algo importantísimo, la mayoría de todas las fotos que están acá son tomadas por Andrés. Entonces es súper chévere porque el material con que hemos construido esta diapositiva en su mayoría son fotos, bueno, básicamente todas de Andrés y una que otra son mías. Pero ahí justo hay una foto muy bonita sobre una anémona. ¿Esa fue en Santa Marta, esa foto? sí, esa es la anémona de Santa Marta, es la anémona de las más grandes que hay en todo el Caribe. Buenísimo. Y en esta foto, digamos que es muy claro ver todos los tentáculos que ellas tienen y también la boca. Voy a ver si Entonces, puedo hacer... lo que hablábamos de la digestión, entonces, claro, ellas cogen con sus tentáculos y cuando capturan a sus presas, se las llevan a su boca y ahí se lleva a cabo el proceso digestivo. Aunque en muchos casos, como el caso de los corales o incluso algunas anémonas, ellas tienen una relación de simbiosis con microalgas. Entonces, dentro de sus tejidos habitan las microalgas que, pues, como todos los organismos que tengan clorofila o este tipo de pigmentos, tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. En esta relación de simbiosis, la microalga hace fotosíntesis, el coral o la anémona, depende del organismo del que estemos hablando, se alimenta de alguna manera de los productos de la fotosíntesis y a cambio de eso, pues el coral o la anémona le da refugio y digamos que de esa manera pueden habitar ambos y se llevan muy bien, al punto de que muchos organismos no pueden vivir sin estas zooxantelas, como el caso de muchos corales, que pues ahí es cuando se blanquean, cuando expulsan las zooxantelas y como no tienen zooxantelas no pueden vivir. Perfecto. Porque pues ellos pueden comer, claro que sí, con sus tentáculos pueden comer plancton o incluso hasta organismos un poco más grandes, pero no es suficiente para sustentarse. Necesitan esta relación con las zooxantelas. Excelente. ¿Te Mm, paso la otra ya? sí, yo creo que podemos seguir a la siguiente. Entonces, la siguiente clase es Scyphozoa. Estas son las medusas que todos conocemos. Son las medusas, digamos que verdaderas, pertenecen a este grupo. En este grupo, la fase medusa, o sea, la forma corporal de la medusa es la que es más común y es la que domina. La fase pólipo sí es presente, sí la tienen, pero tiene una función casi que netamente reproductiva. Entonces, estas medusas se reproducen así como en el esquema que está mostrando Leo. Es un proceso que se llama estrobilación. Entonces, ¿cómo funciona? Las medusas se reproducen de manera sexual, liberan, digamos que sus gametos. Hay una fecundación y se produce una larva, que se llama una larva plánula. Esta larva viaja hasta el suelo. Cuando se fija, empieza a formar un pólipo. Este pólipo empieza a crecer y empieza a desarrollarse como, se ve algo así como una flor, tal vez. Cuando el pólipo es lo suficientemente grande, empieza a estrobilar, que gracias a esto pues se llama así este proceso. Eso significa que empieza a formar muchas medusitas, que no es una medusa en sí, se llaman efiras, pero haz de cuenta que es una medusa, empieza a formarlas y ellas empiezan a pulsar ahí mismo en su lugar, hasta que se liberan y quedan, digamos que nadando, libres. Cada una de estas es un organismo nuevo y la cantidad de efiras que produzca un organismo pues va a depender de la especie de la que estemos hablando. Pero digamos que esa es la estructura general en la que se reproduce. Estas medusas no tienen propiamente una boca así como veíamos en la anémona, en la foto de la anémona, sino que ellas tienen unas estructuras que se llaman brazos orales. En la foto de la izquierda, esta foto es de Leo, se pueden ver todos los brazos orales que tiene la medusa. Son estas estructuras que, no los puntos azules, sino todo lo demás que se ve que sobresale hacia abajo. Entonces lo que hacen ellas es que igualmente usan sus tentáculos para comer, pero la boca realmente son todos estos brazos orales, no tienen una sola estructura como nosotros, pues.
y en estos brazos orales es que se lleva a cabo la digestión, pues. Luego en el siguiente grupo, las cubozoa, estas medusas, tal vez para nosotros, por lo menos aquí en Colombia, hay, pero no son tan comunes. Todas las medusas pertenecientes a este grupo son costeras, no suelen vivir en aguas abiertas a diferencia de las demás. Y digamos que lo que es más llamativo de ellas es que, bueno, son digamos que las medusas más evolucionadas, tal vez más desarrolladas, ya que son las más rápidas, son las que tienen mejor visión, porque las medusas tienen capacidad de visión. Son las más adaptadas para cazar, si se le puede llamar así. Y asimismo, pues son las que tienen toxinas o venenos más potentes. Al punto de que uno de los animales más venenosos que existen en el mundo es una cubomedusa y se llama la avispa de mar o Carukia barnesi, que Leo nos va a hablar más adelante de este caso porque es muy particular. Al igual que las Scyphozoa, la fase pólipo no es común, solemos ver solo medusas. La fase pólipo se usa solamente para reproducirse. Y para identificarlas realmente es sencillo porque son muy diferentes, su campana es muy diferente a las otras. Tiene una forma cúbica, por eso el nombre, cubozoa, tiene una forma cúbica y tiene solo 4 tentáculos en cada una de las esquinas de este cubo o muchos tentáculos que se dividen, o sea, se subdividen desde estos 4 tentáculos. No tiene tentáculos, o sea, en todo alrededor. Son que tienen 4 tentáculos. Sí, sí, desde las 4 esquinas sale un tentáculo o un grupo de tentáculos, pero solo desde estos puntos. En cambio, si vemos las otras medusas, los tentáculos salen en toda la campana, salen por toda la campana. Andrés, una pregunta. Bueno, acá JM Diving nos está preguntando, ¿la carabela portuguesa es de esta especie? No, la carabela portuguesa... ¿Especie o familia? No, se llaman clases. Clases, ok. Este grupo se llaman clases. Y no, la carabela portuguesa no es una cubozoa, ya la vamos a ver, de hecho es el grupo que sigue y es muy particular también. Andrés, yo te quería hacer una preguntita muy superficial. Mencionaste ahorita de la capacidad de visión de las medusas. Cuéntanos un poquitico sobre eso, porque yo no le veo ojos. Entonces, ¿cómo? Ajá. Bueno, a ver, no tienen ojos propiamente dichos, ni tampoco obviamente van a tener una capacidad visual como la nuestra, ni como la de muchos otros animales, pero sí pueden distinguir pueden distinguir la luz de la oscuridad, pueden distinguir de pronto ciertas formas muy tenuemente, no es muy avanzada, pero la tienen. Y es por unos órganos que se llaman ropalias. Okay, estos órganos quedan, de la cantidad que tienen, depende del grupo del que estemos hablando. En el caso de las cubozoa, por ejemplo, que les decía que tiene la capacidad más avanzada, ellas, además de la ropalia, tienen otra estructura que se llama el complejo ocelar. Y tienen muchos, tienen hasta 24. Okay. Entonces, estas son, si tú los buscas, realmente es difícil, y más si la estás viendo en el agua, tienes que ponerla de pronto en un estereoscopio, pero los vas a ver, son unos punticos que quedan como, tienes que buscar, no en la campana, sino por dentro, vas a ver punticos. Estos punticos, cada uno es una ropalia o un ocel. Y por ahí es que pueden ver. Ok. Por acá nos está preguntando Claudia Ríos. ¿Todas las medusas tienen, digamos, visión? ¿Todas tienen esta capacidad? Más o menos desarrollada, pero sí, todos tienen estas ropalias. Ok, o sea, todas las tienen, pero la diferencia es que hay unas que tienen más que otras y eso diferencia en que algunas tengan, digamos, mayor capacidad o no, pero todas las tienen entonces. Ajá, exacto. Perfecto. Excelente. Entonces, si quieres... Bueno, el último grupo son las hidrozoa. Aquí es donde pertenece la carabela portuguesa. Y es un grupo muy particular,
digamos que a diferencia de los otros grupos, no hay una regla de que los antozoos no tienen medusa, de que los sifozoos solo tienen pólipo para reproducirse, no, sino que en este grupo, en esta clase, se puede presentar de todo. Hay organismos que no tienen pólipo, otros no tienen medusa, otros tienen ambos, hay de todo. La diferencia es que lo que conocemos como la típica medusa no se presenta aquí, por lo menos no tan visiblemente, porque lo que hay acá son colonias. Entonces, bueno, el coral de fuego, por ejemplo, pertenece a este grupo, pero también el caso de la carabela portuguesa. Uno pensaría, si ve una carabela portuguesa, que es una medusa, como cualquier otra, pero en realidad lo que es una colonia de cientos o tal vez incluso miles de organismos. Ok, que es como muy particular dentro de todo, ¿no? Sí, pues es el caso que tal vez más conocemos, pero pues hay muchas más que también tienen el mismo comportamiento. Okay. Entonces, ¿cómo funciona? La parte superior, digamos la bolsita de aire que tiene la carabela, ellos la usan para viajar gracias al viento porque digamos que esta vela sale del agua y el viento la transporta. Lo que se ve abajo, los tentáculos, realmente son, como les decía, muchos organismos que tienen diferentes funciones. Entonces, algunos se dedican a producir los nidositos y a cazar. Otros se dedican a digerir el alimento. Otros a reproducirse. Pero no es un solo organismo, son muchos viviendo en una misma colonia. En el caso de la carabela portuguesa, pues uno no se lo imaginaría, pero si tú le coges los tentáculos a la carabela y los extiendes, pueden llegar a medir 30 metros o más de 30 metros, son muy largos. Pero pues normalmente... Estuve leyendo que capaz hay algunos que pueden llegar hasta los 100 metros. ¿Eso es mito o realidad? No, es cierto. Lo que pasa es que no es común que tú las vayas a ver con sus tentáculos totalmente extendidos hasta los 100 metros, sino que siempre los ves como recogidos. Exacto. Pero sí, claro, si lo coges y lo extiendes, eso es inmenso. Ok, excelente. Y bueno, ya más adelante y al final vamos a hablar de algunos casos específicos y muy curiosos de los nidarios, pero pues por ahora Leo nos va a hablar un poco más sobre cómo funcionan estos venenos y qué hacer en caso de tener alguna emergencia que nos pueda generar una medusa. Perfecto, gracias Andrés, buenísimo. Igual si van teniendo preguntas, las van escribiendo acá. Yo no sé, Andrés, tú puedes ir leyendo el chat también. A ver. Sí, dale, yo estoy pendiente. Excelente. Y bueno, recuerden que al final de todo vamos a tener una sección de mitos y realidades y otras de datos curiosos, donde vamos a hablar, digamos, cosas súper importantes que todo el mundo seguro tiene dudas. Y recuerden que la presentación que estamos utilizando la pueden descargar en PDF en la página web leonardobucea.com y estamos ahorita en la lámina 18, en la 9, perdón, 9 sobre la 18. Entonces, para hablar un poquito sobre el envenenamiento y lo que causan las medusas, tenemos que entender algunas cosas, digamos, básicas. Uno, bueno, que la lesión por las medusas es un envenenamiento y algunas veces puede haber, digamos, un traumatismo local de los tejidos que realmente es muy leve. Es decir, la medusa no tiene dientes y no va a morder ni te va a comer el dedo. Entonces no vamos a ver un traumatismo de tejido profundo ni nada como esto por el estilo. Entonces el mecanismo lo podemos considerar o clasificar como un emponzoñamiento. Hay muchos factores que van a depender de qué tan grave es la lesión que nos produce la medusa. Entre ellos, obviamente, la potencia de la toxicidad de, digamos, esta toxina específica que entre las medusas es diferente y ya vamos a ver por qué. Pero entre otras también tiene que ver mucho el volumen de veneno que ha sido inyectado en el cuerpo. El área que está afectada no es lo mismo si yo tuve un contacto con la medusa en el brazo o si tuve un contacto con la medusa en mi cara. Es muy diferente, digamos, la reacción y la gravedad que pudiese tener esta emergencia. Lo otro que es muy importante también es el estado de salud del individuo. Si es una persona que tiene
enfermedad cardíaca, que tiene enfermedad de los pulmones, que tiene algún otro tipo de patologías, pues obviamente estos envenenamientos va a ser mucho más fácil que esa persona entre en un estado de gravedad más rápido si lo comparamos con una persona que está, digamos, en buenas condiciones físicas, deportista, que no tiene ninguna enfermedad de base. Lo otro que es importante es que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una sensibilidad completamente diferente a los venenos. Y esto va en cualquier animal que sea venenoso. Por ejemplo, si a mí me pica una abeja, yo genero una reacción alérgica como es normal. Pero de pronto otra persona hace un choque anafiláctico por las abejas. Igual que hay personas que son alérgicas a la leche, al gluten, a ciertos alimentos y otras no. Entonces esto también tiene mucho que ver. Y lo otro que es importante también es que consideremos el último punto de la diapositiva, es el tiempo que nosotros, o que transcurre entre el emponzoñamiento y la atención médica o los primeros auxilios. Entonces, si usted lo picó la medusa y usted no le puso cuidado porque era un rojito y no le dolía, y se fue a tomar cervecita a la playa después del buceo, cosa que no debe hacer, y resulta que al día siguiente ya se despierta con ese brazo todo rojo, con dificultad para respirar, taquicardia, y le toca correr al médico. Entonces no hay que esperar a llegar a esas condiciones para tomar las medidas de primeros auxilios que vamos a estar viendo ahorita. No me quiero, digamos, no quiero hacer un énfasis en el tema sobre la toxina como tal, no quiero meterme en esa área, pero digamos que hay algunos grupos importantes que quiero mencionar. Por ejemplo, la hipnosina, digamos, es la encargada de las propiedades anestésicas de ese efecto que vamos a tener en el cuerpo. Entonces, él va a producir parálisis muscular, somnolencia y parálisis respiratoria. Después podemos hablar de la talacina, que es la que me va a producir urticaria y es capaz de producir una inflamación, incluso con pequeñas cantidades. A dosis elevadas puede causar una parálisis nerviosa y paro cardíaco, incluso la muerte. Después está la congestina, ¿okay? Que es la encargada de todo lo que vamos a ver relacionado con el estómago. Entonces nos va a producir vómitos, dolores abdominales, nos va a producir disminución de la presión sanguínea y problemas respiratorios. Entonces ya vamos de una vez nombrando qué es lo que nosotros vamos a sentir cuando nos pica una medusa. La tetramina tiene una acción paralizante, es decir, empiezas a sentir parálisis en el cuerpo, parálisis, digamos, en los músculos que nos ayudan a respirar, y eso puede desenlazar en un paro respiratorio. Y el responsable del dolor es otro, que se llama el 5-hidroxitriptonmina. Pero bueno, lo importante no es que se aprendan estos nombres ni nada, sino que conozcan que la toxina como tal está compuesta por muchas proteínas, hormonas, hidratos de carbono y lípidos y enzimas que van a producir estos efectos. Entonces, si pasamos a la siguiente diapo. Ay, como que no la tengo acá. No. Ay, me faltó una diapositiva acá por sacarle el screenshot. La que dice toxinas, ¿sí? Ay, no, esta no. Sí, la que dice toxinas, pero bueno. No la tengo acá, lo lamento. Es la única que no le saqué. Bueno, en la lámina 10 de la presentación hay una que dice toxinas. Digamos que podemos, ahí en ese cuadrito van a ver cómo están divididos, digamos, los síntomas y los signos dependiendo del grupo de las medusas. Esto realmente no es tan importante que se lo aprendan, pero sí es importante que conozcan varias cosas. Uno, que las medusas nos pueden producir dolor localizado, número uno. Dolor al respirar o dificultad para respirar, lo que llamamos disnea. Enrojecimiento de la zona. Edema, que es hinchazón. Dolor de espalda, dolor abdominal. La piel afectada, dependiendo de la medusa, se puede necrosar, se puede poner negra y eso es una urgencia, hay que correr. Y por último, en casos más, digamos, más serios, ya vamos a tener el paro cardíaco, la hipotensión y arritmia cardíaca o paro respiratorio. Vamos a hablar un poquito de esta especie, de este género, ¿cierto? ¿Género o especie? Clase. Es una clase. Clase, siempre se me olvida.
Entonces, bueno, hablando que es una de las más letales que hay en el mundo, esto afortunadamente en su mayoría están, digamos, en Australia, pero bueno, lo importante es que es un neurotóxico muy potente que va a afectar todas las células del cuerpo, los músculos, la sangre, el corazón, los pulmones. Produce un dolor muy, muy extremo y una sensación de muerte inminente. Una sensación como si te fueras a morir en ese mismo instante. Algo en específico es que es la única medusa que tiene un antídoto específico para cuando ella pica. Ese antídoto, pues obviamente, lo conseguiremos en Australia y zonas alrededores. Sin embargo, digamos que todavía está en estudio y podemos ver algunos artículos al final de esta presentación para los médicos que están conectados, que ya he visto varios por ahí, que estén interesados. En los artículos hay unas buenas referencias sobre este antídoto si se van a trabajar a Australia. Entonces, Leo, Dime. nos están preguntando, ¿en cuánto tiempo se presentan los síntomas como la parálisis respiratoria después de la picadura? Listo, Tanis. Entonces, esto es muy importante y tiene que ver mucho con lo que mencioné antes. Entonces, depende mucho la cantidad de veneno que te haya logrado, digamos, inyectar ese animal, esa medusa, y depende mucho también la susceptibilidad que tú tengas a ese veneno. Por ejemplo, si le pica a un niño, va a ser muy diferente a si le pica a un adulto. ¿Y los niños por qué es tan diferente? Porque si tenemos un tentáculo del tamaño de este bolígrafo, de este esfero, hace contacto en mi piel, pues yo tengo una superficie corporal muy grande. Entonces, digamos, como echarle un poquito de veneno a algo que es muy grande. Entonces, probablemente mis síntomas no van a ser tan fuertes. Pero si esta misma superficie de picadura yo la pongo sobre el brazo de un niño, los síntomas van a ser muchísimo más graves y más serios. Entonces, realmente podemos empezar a ver alguna manifestación de forma inmediata. Ya vamos a ver enrojecimiento, vamos a ver el dolor, vamos a ver muchas cosas. Y de ahí a que llegue a una, digamos, a una parálisis respiratoria, como nos está preguntando específicamente, pueden pasar cuestiones de minutos, dependiendo de la atención también que se le dé. Entonces, por eso es importantísimo que empiecen a dar los primeros auxilios rápidos. Vamos a hablar un poquito sobre el síndrome Irukandji, que es específico de esta medusa. Ojo, ¿cuánto mide esa medusa, Andrés? ¿De qué tamaño tiene? Imagínate, alcanzan, ¿qué? 1.5 centímetros, nada. 1.5 centímetros. Es decir, una medusa de este tamañito te puede producir la muerte en cuestión de 3 minutos. 3 minutos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Váyanse a bucear mejor al Caribe en vez de Australia. Pero bueno, rara vez produce la muerte y produce esta sensación de muerte inminente. También produce diarrea, ansiedad, crisis hipertensiva, dolor de cabeza, vómito. Se les va a acelerar el corazón, taquicardia y dificultad para respirar o disnea. Acá estoy viendo que nos están haciendo algunas preguntas. Sí, preguntan que si el tejido graso hace que se demore más la entrada de la toxina en una persona. En una persona delgada. Bueno, el tejido graso en este caso, acuérdense que el tejido graso está muy por debajo, digamos, la piel tiene muchas capas y el tejido graso es una de las capas más profundas que está por debajo de todas las capas de la piel. Entonces, cuando el veneno entra en la piel, ya primero va a tener un contacto con todo el sistema circulatorio y ese veneno rápidamente va a empezar a filtrarse por todo el sistema circulatorio. Entonces, realmente yo pensaría que no hay mucha diferencia por ese lado, pero sí de pronto por el tamaño de la persona. Acuérdate que si es una persona muy grande con poquito veneno, los síntomas van a ser más leves, pero una persona muy pequeña con bastante veneno puede ser muy grave. Aquí hay otra pregunta, que si el cuerpo puede generar anticuerpos frente a la entrada de estos venenos. Uy, una pregunta súper interesante. No tengo la respuesta en este momento, la verdad. Pero podemos investigar y lo podemos responder más adelante. Yo creería que no se trata de anticuerpos, porque no estamos hablando de un virus ni de una bacteria. Correcto. Estamos hablando de una sustancia y una reacción química. Que desencadena otras cascadas. Entonces, realmente estos venenos afectan ese nivel químico
Por lo tanto, un anticuerpo no se trata de una célula que el anticuerpo pueda ir a destruir, sino que entra a tu organismo y te afecta a nivel químico. Yo creo que Laura lo que quería preguntar es si de pronto podemos crear alguna resistencia ante el efecto. Sería interesante mirar, o sea, una persona que le pique muchas veces una medusa llega al final que no le produce nada, súper interesante. Vamos a... Yo diría que no. Yo diría que no, por lo que te digo que no se trata Yo también diría que digamos, cuando a ti te da alguna enfermedad, el cuerpo tiene la memoria para identificar a ese organismo, pero porque es un organismo, es una bacteria, un virus o lo sí, que sea pero que te esté estamos hablando infectando. de una reacción totalmente de... Yo tengo una prima que ella competía en aguas abiertas para las Olimpiadas y me contaba que muchas veces nadaban en sitios que estaban llenos de medusas y tenían que seguir nadando. Y ella salía del agua y salía toda llena de picaduras y ella nunca, o sea, nunca creó una, digamos, una resistencia, cosa que comprueba lo que estamos diciendo ahorita, lo que tú mismo estás diciendo. Eh, Mira, tenemos otra pregunta de Cristian. El síndrome lo pueden llegar a producir cerca de 9 especies de cubomedusas, pero con la caruquia fue la primera vez que se describió. Uy, perdí tu... Ok, ya te veo otra vez. Esta creo que es para ti. El síndrome, cerca de 9 especies de las cubomedusas pueden producir el síndrome de Urichangi. Sí, en caso de Perú, fue como dice Cristina, es la primera especie en la que se documentó. Se documentó. Incluso hay otra especie, un momento, que también es responsable de un síndrome similar que también se da en Australia, pero es mucho más leve. Pero sí, hay varias especies de medusas que pueden llegar a producir síntomas muy graves. Mira, acá Andrés Meneses nos está haciendo un aporte importante. Él es médico internista y nos está contando. Es importante saber que en reacciones de hipersensibilidad, generalmente la primera exposición puede que no genere un choque anafiláctico. Si se produce una respuesta inmunológica, pero se vuelve, no lo puedo ver completo. Pues creo que se refiere a que sí se podría generar algún tipo de respuesta inmunológica, pero pues ahí sí tocaría consultar un poco más. Ok, mira, acá ya está, como que no podía, los comentarios son cortos, entonces aquí está completando. Si se produce una respuesta inmunológica, pero se vuelve exagerada y puede llegar a una falla ventilatoria. Para pensar en generar una tolerancia inmunológica, se requeriría microdosis, pero esto debería ser controlado en condiciones ideales. Entonces, vamos a lo mismo, que realmente no tenemos, digamos, ninguna resistencia ante las picaduras de las medusas, el emponzoñamiento de las medusas. José Luis desde Venezuela nos pregunta, en caso de la fragata portuguesa, ¿qué tan recomendable es aplicar ácido acético sobre el sitio de contacto? Ya vamos a mirar sobre los primeros auxilios. Entonces vamos a mirar los primeros auxilios. Anecdóticamente tuve una enfermera en la clínica Palermo que llegó a falla ventilatoria en 5 días posteriores. Esto es importantísimo. Mira, le llegó a una paciente con falla ventilatoria 5 días posteriores. Interesantísimo este caso. Entonces, miren, en la parte de los primeros auxilios, ya llevamos como 1 hora hablando más o menos. Voy a darle rapidito. Empezamos. Bueno, los primeros auxilios yo hice 2 diapositivas. Uno, los primeros auxilios generales que todos deberían conocer, que simplemente es dar un soporte de RCP, control de la pérdida de calor o la hipotermia, tener la vía aérea que esté permeable, que la persona pueda respirar, activen el sistema de emergencia, llamen al 123 o al número de contacto en su país. Y para el control del dolor, para aquellas personas que están lejos de una atención médica, se recomienda el ibuprofeno o el acetaminofén, ¿ok? Pero eso tarda más o menos unos 40 minutos en hacer efecto. Leí, investigué un poquito, los anestésicos locales son inefectivos. Es decir, poner lidocaína en gel realmente no va a tener un efecto muy importante en cuanto al control del dolor. Y las compresas de calor
o frío también difieren en ciertas cosas dependiendo del tipo de medusa. Entonces, para ir un poquito más específico a esta parte, que es, digamos, lo que más queremos hablar, hay muchos protocolos a nivel mundial que difieren entre ellos y básicamente son por la siguiente razón. Las medusas, dependiendo del país, van a haber más especies en un lado que en el otro. Entonces, cada país tiene su propia guía de manejo y sus recomendaciones en primeros auxilios en base a las medusas que hay en esa zona. Entonces, por eso, de pronto en Colombia no podemos utilizar el mismo protocolo que utilizan en España, porque en España y en el Mediterráneo hay unas medusas que no hay en Colombia y viceversa. Sin embargo, en los primeros auxilios específicos, estos son los 4 pasos que tenemos que hacer en todas, digamos, las picaduras de medusa. Número 1, quitar con una pinza los tentáculos visibles que podemos ver. Entonces, si yo tengo el brazo, el pedazo de tentáculo, me pongo unos guantes de protección y con una pinza voy a retirar con mucho cuidado el tentáculo. Ojo, ese tentáculo puede estar activado y si yo lo pongo sobre otra superficie y después toco la superficie, puede que me lastime también. Después tenemos que inactivar los nidocitos que estén en esa, digamos, en esa zona, los que hayan quedado activados. Y en esto es donde viene la diferencia. Hay algunos protocolos que recomiendan el uso del vinagre o el ácido acético, como estaban mencionando, y hay otros que recomiendan el bicarbonato. Esto depende de la especie. Entonces, ¿yo qué les puedo recomendar? Porque al nivel, digamos, en el momento de estrés, en el momento de una emergencia, no nos vamos a poner a buscar la presentación, a ver cuál es la medusa para ver qué es lo que yo tengo que echarle. Entonces, podemos establecer que, digamos, un protocolo general es utilizar el vinagre para todas, ¿ok? Vinagre de casa. Eso es ácido acético al 5% diluido en agua. Entonces, pueden echar un buen chorro de vinagre y eso va a inactivar a los nidocitos que hayan quedado activados. Después hay que hacer una irrigación y limpiar esa zona que esté ahí. No la vamos a frotar porque los nidocitos se activan con la fricción y por, digamos, estímulos físicos también. Entonces simplemente es rociar agua de mar, ¿ok? Agua de mar, esto es importantísimo. No puede ser agua dulce, agua del termo, agua del grifo. Tiene que ser agua del mar. Y con eso vamos a lavar. ¿Por qué es importante el agua de mar? Porque los nidocitos también se activan por, digamos, estímulos químicos como el cambio en la osmolaridad o en la composición electrolítica entre el líquido de adentro y el líquido de afuera. Entonces, si yo le echo agua dulce, voy a cambiar la relación de electrolitos y eso va a hacer que los nidocitos que estaban quietos se activen y lo que puedo hacer es empeorar la lesión aún más. Entonces, agua de mar o solución fisiológica hipertónica idealmente. Después de que ya hemos lavado esto, hay que tratar los síntomas. Entonces ya vamos a ver la parte del dolor, la parte antiinflamatoria y lo demás. Entonces acá hay un cuadrito que tiene, digamos, los pasos 1, 2, 3, 4. En la parte de control del dolor podemos utilizar compresas frías o de hielo. Ahí dice hielo seco, pero realmente no es el hielo seco que conocemos para enfriar los helados, sino es hielo hecho de agua que tiene una temperatura cercana a los 0 grados centígrados, pero envuelto en un envoltorio plástico para que el hielo derretido no vaya corriendo en forma de agua sobre la herida. Eso es muchísimo, eso es muy importante, ¿ok? Listo, seguimos acá. Uy, creo que hay algunas preguntas. Cristina, es una pregunta ya clara que, como tú decías, el vinagre, si bien en muchos casos es un protocolo generalizado, pues hay especies en las que realmente no sirve e incluso puede ser contraproducente, en el caso de Physalia, la carabela portuguesa, sí. Pero pues no siempre puede identificar qué medusa fue la que lo picó, simplemente, pues no siempre es fácil llegar a la conclusión de qué clase de medusa se trata. Yo creo, Andrés, que podríamos hacer al final de esto, de pronto esta semana hacemos una infografía muy sencilla, que de pronto la gente la pueda imprimir con algunas fotos de referencia y la tengan en su botiquín de primeros auxilios y podamos poner como en cuál sí utilizar y en cuál no, porque es muy específico el uso de otras cosas diferentes a lo que yo he dicho en este momento. Entonces, de pronto podríamos hacer eso y que la gente lo imprima y lo tenga en su botiquín de primeros auxilios cuando salga a bucear. Eso me parecería chévere.
Andrés hace otra pregunta. ¿La temperatura del agua lo inactiva? Entonces la respuesta es, en algunas toxinas, digamos, la toxina es termolábil, entonces el calor la puede inactivar y es, digamos, unos casos muy particulares. Entonces, igual esto me parece lo podemos agregar en ese documento que es específico, porque realmente hay un protocolo general que es para todos y hay 3 cosas diferentes que podemos hacer para 3 medusas específicas. Entonces, la idea que quiero que se lleven hoy es un protocolo general que puedan utilizar siempre sin tener que preocuparse, ay, ¿será que era esta? ¿Será que era la otra? No me acuerdo. Y al final de pronto terminan gastando tiempo en cosas importantes. Ay, me faltó. Ok. Entonces, bueno, tenemos varios médicos acá. Vamos a hablar un poquito sobre el manejo intrahospitalario. Voy a hacer algo muy breve, pero igual si quieren discutir esto más a fondo, con muchísimo gusto por privado lo podemos hacer. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando nos llega un paciente con esto? Primero, una monitoría. Necesitamos un electro de 12 derivaciones para ver cómo está la función cardíaca y tenemos que asegurar la vía respiratoria. Si es necesario, una vía aérea definitiva, intubación al paciente. Manejo de líquidos y acceso venoso central si se requiere. ¿Y qué más vamos a necesitar? Necesitamos hemograma, necesitamos ver cómo está la parte electrolítica del paciente, necesitamos azoados para ver toda la parte, boom creatinina, y CPK plasmático y urinario para ver también la parte, cómo está la parte celular y muscular. ¿Qué fármacos debemos tener en consideración que podríamos utilizar? Sin decir acá cuál hay que usar, porque hay gente loca también que empieza a automedicarse, pero ¿qué fármacos debemos tener en cuenta que podemos necesitar? Verapamilo, sulfato de magnesio, fentolamina, corticoides, benzodiazepina, súper importante, relajantes musculares, opioides para el control del dolor, preferiblemente hidromorfona, morfina, antibióticos sistémicos y toxoide tetánico que siempre está recomendado. Entonces ese digamos que sería el manejo intrahospitalario y considerar de pronto una vigilancia en cuidados intermedios por 24 horas. Bueno, Cristina nos dice que hay algo muy interesante y es que cada medusa deja una marca de picadura especial. Y pues que en Colombia aún hace falta estudiar más este tipo de problemas para así generar un protocolo, como tú hablabas, más específico para nuestros casos y un tratamiento correspondiente. Me parece súper interesante. De hecho, Cristina, si quieres colaborar con nosotros y aportar para que hagamos esa infografía y podamos compartir con la gente, estás invitadísima. Después podríamos hacer un chat, incluimos a Cristina, nos dejas tus datos o nos escribes por privado y trabajamos en eso. Bueno, Leo, ya quedan 2 diapositivas para terminar y entrar a la sección que todos esperan de mitos y realidades. Prevención general. Entonces, dime. creo que nos va a tocar hacer otro, o sea, iniciar un nuevo en vivo porque en cualquier momento se va a cumplir la hora y nos va a cortar la palabra. Listo. Igual nos quedan unos 10 minutos, la sección que todos más esperan. Vamos a trancar y abrimos otra, ¿te parece? Una. Perfecto. Listo. Esperen conectados. Ya los agrego otra vez. Ok, ya nos estamos conectando todos. Se extendió un poquito la charla, pero está muy interesante. Recuerden, mientras se conecta nuestro invitado Andrés, pueden descargar la presentación uca.com en PDF, la pueden ir mirando. Hay 2 láminas que no logré tener acá, bueno, es primera vez que comparto pantalla una presentación por este medio. Ya está Andrés conectado. Bueno, y nos quedan básicamente 2 láminas que hablar y una es la prevención. Bueno, esperemos que se conecten todos. Vamos a dar un minuto que se terminen de conectar todos.
Listo, ya nos estamos conectando. Perfecto. ¿Le puedo usar otro poquito? Ok, unos 20 segunditos más. Ya vamos por 16. Teníamos 30 y pico personas conectadas. Vamos a dar unos segundos más. Ok, se siguen conectando. Me dicen por WhatsApp, hay problemas con el audio. ¿Cómo están escuchando ustedes? Sí, ahorita creo que se estaba escuchando interferencia. Recuerden que cada 15 días más o menos vamos a tener un en vivo de diferentes temas, entonces pueden en los comentarios ir sugiriendo también los temas de las Temas. siguientes charlas. Andrés en su Instagram también tiene otras charlas diferentes. Hace una semana estaba hablando sobre tu tesis, sobre microplásticos. Aún no, está pospuesta. Ah, está pospuesta. Sí, no, no. Bueno, Yo les aviso. bien para ver esa charla. Listo, nos están diciendo que el audio está bien, audio ok, perfecto. Bueno, ya estamos casi todos conectados. Yo creo que podemos ir hablando sobre esta diapositiva. Entonces, bueno, ¿cuáles son las medidas de prevención general? Pues todos queremos salir a bucear en sitios súper chéveres y nadie se quiere, digamos, tener un accidente con una medusa y dañarse todo el fin de semana. Entonces, número uno, pues es recomendable utilizar un traje de buceo que sea manga larga y pues de pies largos también, que incluso un traje tipo licra o de 1 milímetro a veces puede ser suficiente para la protección. Entonces utilicen un traje de buceo, sobre todo si saben que están en una zona o en la época de muchas medusas. Lo siguiente, hay un curso de PADI que es especialista en flotabilidad, Peak Performance Buoyancy. Entonces, esta especialidad se la recomiendo a todo el mundo que vaya a bucear, y no solo por las medusas, sino porque este control en la flotabilidad, número uno, va a evitar que usted ande por ahí rozando los corales y tocando todos los animales y dañando la fauna marina. Entonces, nosotros como buzos somos los primeros protectores del ambiente marino. Entonces, un control de la flotabilidad adecuado es fundamental para esto. Entonces, si está en una zona que hay medusas, también es muy importante que ustedes puedan tener un adecuado control de la flotabilidad para evitar el contacto con ellos. Después hay un curso de DAN que es específico para primeros auxilios causados o por accidentes con fauna marina venenosa, que es la foto que puse ahí, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries. Este curso tiene toda la parte completa y específica para aquellas personas que nos preguntaron que el calor, que el frío, que el bicarbonato, que el vinagre, que esta sí, que la otra no. Entonces, este curso es súper recomendado para las personas, lo pueden empezar a hacer online y después terminamos, digamos, la parte teórica, pero tiene una parte práctica también. Es importantísimo también que si vamos a bucear un sitio que no conocemos, averigüemos un poco si es un sitio de medusas, cuáles son las especies que hay ahí y pueden ir averiguando qué es lo que tienen que hacer. Después, Y la temporada también. la temporada importantísimo. Tener un kit de primeros auxilios. En ese kit de primeros auxilios ya saben que deben tener el vinagre blanco de cocina, que es algo que en un kit normal no conseguimos, pero en todos los botes debería haber. Protección adecuada, ya lo mencionamos. A ver, no toquen la fauna marina. En el buceo hay que mirar y no tocar. Yo no puedo ir buceando, ir agarrándome y trepándome de los corales, de los arrecifes, cualquier animal que veo le quiero poner la mano. Entonces, la fauna marina no se toca.
y siempre mirar hacia la superficie antes de empezar el ascenso. Tengo que ver qué tengo yo arriba antes de comenzar a ir hacia la superficie. No sé si hay alguna otra recomendación adicional que Andrés, como Dive Master, quisiera aportar. Pues a ver, no, es que a nivel general, digamos que las prevenciones suelen ser las mismas independientemente de lo que estemos hablando. Si yo no quiero que tener un accidente con un pez león, pues entonces no me voy a acercar a tocarlos, ni mucho menos, ni provocarlos, porque pues los animales, si llega a haber un accidente con ellos, seguramente es culpa nuestra. En la gran mayoría de casos es culpa nuestra porque nosotros los atacamos o por lo menos ellos se sienten atacados, los provocamos. Entonces se trata más bien de tener prácticas pasivas y mantener esas interacciones directas al mínimo con cualquier organismo, sean medusas, corales, peces, lo que sea. Hay una pregunta interesantísima de José Luis. ¿Existe algún calendario de temporadas de medusas por zonas? Uy, pues, a ver, no sé si se genera... Pero te acuerdas tendría que vimos uno en España que incluso tenían una aplicación. Sí. Entonces yo creo que la respuesta correcta sería dependiendo del país o la zona donde tú te encuentres. Exacto. Zona, algunos pueden tener y otros no. Digamos, en el caso de Australia, donde se presentan estas medusas con venenos súper potentes, pues claramente ellos casi que están obligados a generar información para todo el mundo de cuándo hay más probabilidades de que las encuentren. Incluso hay playas que cierran temporalmente cuando hay temporadas de reproducción de medusas para evitar este tipo de accidentes. Pero sí, depende de la zona o el país en el que estemos. De hecho, ya que mencionas que algunas playas cierran, es importante mencionar que las playas, acuérdense que las cierran con unas banderas. La señalización para cerrar las playas es con banderas de colores. Que si es roja está cerrada, si es naranja hay que tener mucha precaución y si es amarilla o verde que están abiertos. Entonces, la bandera morada, esto depende también del país, pero la bandera morada quiere decir que hay fauna peligrosa en el sitio. Está llena de medusas o de otras... digamos, otros animales marinos que pueden ser venenosos. Entonces, bandera morada no se puede entrar porque lo podemos relacionar con medusas. Después les podemos dar la aplicación que vimos en España. Es una aplicación que pueden tener en el celular, pueden subir fotos, pueden hacer rastro de por dónde van las medusas y tienen un manual como específico de información sobre cada una de ellas. Y se llama Jelly App. Jelly App la pueden descargar en Android o en iPhone y es completamente gratuita. De hecho, creo que es algo en conjunto con el gobierno de España para prevención. Bueno, esto en cuanto a la prevención y ya para... Aquí nos están preguntando que si como primer respondiente puedo aplicar betametasona en el área afectada. Listo. O si debo dejárselo al doctor. Jimena Rodrigo seguro está preguntando. Sí, No Rodrigo. hay ningún problema. Siempre y cuando, digamos, estemos hablando de medicamentos en forma tópica como ungüentos o cremas, lo pueden aplicar sin ningún problema. Sin embargo, recuerden, primero hay que quitar los tentáculos con una pinza, lavar con agua de mar, el vinagre y poner frío. Ya después podrían poner una crema antialérgica. Hay unas que vienen antialérgicos con antibiótico, hay otras que también podrían poner con lidocaína para el dolor, sin embargo no son muy efectivas. Bueno, Cristina nos dice que en el Caribe la época más alta de picaduras es entre enero y abril. Pues esto es debido seguramente a las temporadas, en este caso entre enero y abril pues es cuando vienen aguas más frías y esto digamos que en estas épocas se da la temporada de reproducción de muchos organismos, entre esos pues muchas medusas y por eso es que es más probable tener este tipo de accidentes en esta época. JM desde Medellín nos dice que en Omán y Qatar que hay cientos y cientos. Interesantísimo. Temperaturas del agua, perfecto. Acá en Venezuela las fragatas se ven por toda la costa en febrero. Excelente. En Colombia también, digamos en Santa Marta, hay una época, si no estoy mal, digamos hacia marzo,
que es como bastante, y se ven muchísimas fragatas portuguesas. En la noche es impresionante con una linterna y se ven todos los globitos flotando morados. Es impresionante, muy bonito para aquellos que les gusta la fotografía. En San Andrés también se da una época muy marcada. De hecho, una vez me tocó, ni siquiera en el agua, o sea, en la playa, tú sales a caminar y ellas quedan, digamos que varadas en muchos casos. Entonces tú las ves en la playa, ahí sobre la arena, y ahí es donde es importante saber también que independientemente la medusa esté viva o no, hay un tiempo en el que sus nidocitos siguen con la capacidad de activarse y por eso no puedes llegar a agarrarla como si nada, porque igualmente los accidentes se pueden llegar a dar. Andrés, una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo, digamos, en que esos nidocitos terminan de quedar inactivos ya cuando la medusa está fuera del agua? ¿Existe un tiempo, podemos decir un número, o depende de muchas circunstancias? Pues no, yo no me atrevería a decir un número generalizado, por lo que hay muchos tipos, ¿cierto? Ok. Entonces, hay nidocitos que están más protegidos que otros, entonces me imagino que los que son más complejos tardan más en inactivarse. Pero digamos, el Entonces, mensaje que le podríamos dar a nuestros followers es que realmente así la medusa esté muerta en la orilla de la playa, no la agarren, no la toquen, tómenle una ajá, foto desde afuera, desde lejos, y tengan cuidado que en la arena pueden haber también restos de tentáculos que no vemos a simple vista, que no vemos. pero que igual pueden ser urticantes y nos pueden hacer daño, pues sobre todo en los pies. Bueno, no sé si tienen algunas otras preguntas y pasamos a la sección de mitos y realidades y datos curiosos. Entonces, Aquí hay algo que me están diciendo por WhatsApp que también me parece muy importante y es que ok, digamos que la probabilidad de tener este tipo de accidentes también va de la mano con que con la situación ambiental en la que estamos, en la que a medida que aumentan las temperaturas del agua y otros organismos no se vean beneficiados, las medusas sí que se ven beneficiadas y entonces esto puede hacer que muchas zonas hayan muchísimas más medusas de las que normalmente habían. Entonces muchas veces uno no dimensiona hasta qué punto este tipo de afectaciones que estamos generando pueden tener relevancia en muchísimos otros aspectos. ok, importantísimo. Bueno, ¿cuál vamos primero? ¿Datos curiosos o mitos y realidades? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Yo creo que ya que la parte de mitos no es una diapositiva como tal, pues podríamos terminar la presentación y ya después dejar ese espacio también para preguntas. Listo, me parece perfecto. Entonces vamos a datos curiosos. Lo único es que quedó de esta forma, Al no revés. sé por qué. Lo lamento, lo siento mucho. Bueno, digamos que por eso, menos mal todos tienen acceso a la presentación y A la la pueden ver presentación y cuantas la pueden veces quieran. descargar. Bueno, aquí la idea es destacar algunos casos que se dan con estos organismos que son muy interesantes. Por ejemplo, tenemos a una medusa que se llama Cyanea capillata, es conocida como la medusa melena de león y es impresionante porque es un animal enorme. Se han documentado casos en los que toda la medusa puede llegar a medir más de 30 metros, o sea, puede ser más grande incluso que una ballena azul. Entonces es una cosa loca. Habita pues en aguas árticas y también subárticas, entonces pues no la vamos a encontrar por acá, además que habita en aguas abiertas y profundas, entonces es poco probable que la veamos, sin embargo no deja de ser un caso increíble. Por otro lado tenemos a Mastigias papúa, que es muy llamativa en un lago conocido como el Lago de las Medusas, que queda en el Indo-Pacífico, en Laos. Lo interesante de estas medusas es que por situaciones ambientales en las que ellas quedaron confinadas en un lago de agua salada, esto llevó a que ellas no tuvieran la necesidad de defenderse de otros organismos
ni tener este tipo de interacciones tan comunes. Por eso sus miocitos están casi que inactivos. Por lo tanto, no te van a generar ningún tipo de picadura, ningún tipo de accidente. Y por eso incluso se vende como un plan turístico que tú llegas y nadas con ellas. Y como pueden ver en la foto, están en cantidades impresionantes. Pero puedes estar tranquilo y nadas con ellas y salen unas fotos muy lindas también. Estoy buscando Luego, una foto para poder mostrarles por acá. bueno, luego tenemos otro caso de, a ver, mira, son muy bonitas además. Ellas, bueno, ellas también están asociadas, como les comentaba, con zooxantelas, por eso es que pueden vivir así. Entonces, las zooxantelas les brindan también alimento y ellas, pues, no tienen esa necesidad de tener sus nidositos tan activos para cazar y alimentarse de esta forma. Eso es un caso también parecido con el siguiente, que es Casiopea. Esta medusa sí se puede ver acá. Y es muy particular por su forma de nadar. Ellas siempre están, digamos que, boca abajo, sus tentáculos para arriba. Y esto es porque en el plano oral, ellas tienen una gran cantidad de zooxantelas también. Por eso incluso en la foto parece que tuviera un jardín ahí en la parte oral. Entonces ellas nadan boca abajo para permitir que las zooxantelas hagan fotosíntesis y así alimentarse. Ya luego en la noche ellas sí podrían, digamos que, ser un poco más activas para también alimentarse. Y pues finalmente tenemos el caso tal vez más llamativo e impresionante de todos, que es el de Turritopsis dormi. Es una medusa que se dice que es biológicamente inmortal. Inmortal porque esta medusa, cuando ya es adulto, puede hacer un proceso celular en el que se revierte a un estado juvenil nuevamente. Entonces ella es un adulto, luego vuelve a ser juvenil, luego ya cuando otra vez es adulto vuelve a ser juvenil. Entonces, digamos que no envejece tal vez, no muere por eso se dice que tal. Y bueno, aparte también otra cosa interesante es que las medusas pueden llegar a ser incluso un recurso aprovechado. Son muy llamativos a nivel gastronómico. La verdad no tengo ni idea qué puede saber una medusa, pero ellos dicen que es muy rica y es muy común realmente que en estos mercados también las comercializan. Bueno, en el próximo en vivo hacemos recetas de cocina con medusa. No, de cocina con medusas. A ver, nos dice Rodrigo que en Providencia se presentan grupos de medusas luna o sombrilla, que son inofensivas y se puede bucear entre ellas. Excelente. Entonces yo creo que podemos continuar. La fuente de la eterna. Bueno, voy a apagar acá la presentación. Ok, perfecto. Uy, ya como que hoy sí ya no me... Ahí sí, ok. Entonces, bueno, vamos a la sección de mitos y realidades. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas que queremos, digamos, saber, que son como preguntas más frecuentes, y entre los dos las vamos a contestar, ya que unas son más enfocadas hacia Andrés y otras hacia mí. Entonces, la primera sería, si las agarro cuando están muertas, no me va a pasar nada. Hay gente que dice que si las agarra por arriba cuando están muertas, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿mito o realidad? Pues de hecho ya hablamos de eso un poco hace un momento y efectivamente así la medusa esté muerta,
Si la muerte no sucedió hace mucho, todas sus células urticantes siguen activas, entonces en ningún caso es recomendable manipular directamente una Entonces, medusa. un mito porque sí se puede hacer daño y no hay que tocarlo. Exacto. También cuando dicen que se pueden coger por la campana, digamos que hay, en muchos casos los nidocitos no están concentrados en la campana, sin embargo pueden estar presentes, así como hay otros casos en donde en toda la medusa están presentes. Por lo mismo, en ningún caso es recomendable manipular, no siquiera medusas, sino todos los animales en general. Pero si no quiero tener accidentes, claro, no debo manipular ninguna medusa por ningún lado, ni muerta, ni viva. Es mejor, son muy lindas y muy llamativas, pero lo mejor es verlas, tomarles fotos y hasta ahí. No tocarlos, no hay que tocar los animales, no hay que molestarlos, no hay que, la fauna marina en general, y para cualquier animal no hay que tocarlos, no hay que intervenir con ellos. Correcto. Listo, el otro entonces mito sería si el tratamiento es el mismo para todos los casos. Ya vimos un poquito, pero entonces eso es un mito porque el tratamiento realmente debe ser específico y único para cada, digamos, tipo de emponzoñamiento. Sin embargo, nosotros lo que hicimos hoy fue tratar de establecer un protocolo generalizado para la parte de primeros auxilios. Entonces el tratamiento no es el mismo, pero los primeros auxilios iniciales sí podríamos correr de una base que el procedimiento es básicamente el mismo en todos los casos. Entonces esto lo podemos poner como un mito / realidad porque realmente podemos inicialmente hacer el mismo procedimiento y solamente en uno o dos casos específicos tenemos que hacer algo aparte y eso es un documento aparte que les vamos a colgar en la página web en el transcurso de esta semana. Entonces estén pendientes para esa información. Listo, vamos con el otro. Andrés, esta es para ti. ¿Todas las medusas son peligrosas? Bueno, como vimos en la parte biológica, por lo general todos los nidarios tienen nidocitos, todos tienen la capacidad, este tipo de células defensivas, sin embargo no siempre son igualmente peligrosas, por lo menos para nosotros como humanos. Entonces, pues, a menos de que tú conozcas todas las medusas que existen, a dónde pertenecen, qué especie es, si son muy venenosas o no, que es poco probable, lo mejor es que en todo caso, pues, las consideres como que te puedan llegar a producir algún accidente para no tenerlos, ¿no? Entonces, si bien no todas las medusas son peligrosas para el hombre, como vimos en el caso de la medusa con la que las personas nadan, pues en ningún caso es recomendable manipularlas. Perfecto, gracias. Cristina nos está extendiendo una invitación a todos. Vamos a hacerle un shout out acá. Participen en el proyecto Medusoa. Medusozoa. Medusozoa, uno de los objetivos desde hace 11 años es realizar ciencia ciudadana recopilando todos los avistamientos de medusas, sinóforos, hidromedusas y tenóforos en el Caribe y Pacífico colombiano. Entonces ellos tienen una página en Facebook que está acá anotada en el chat, @proyecto Medusozoa Colombia. Aquí también está el correo de ella, El correo. productos.medusozoa@gmail.com. Importantísimo que podamos participar entre todos y como ya mencionamos antes, algunos países ya tienen sus propios protocolos específicos para cada país, entonces ¿por qué no de pronto que cada uno de nosotros pueda aportar un poquito y que en un futuro Colombia tenga su propio, digamos, protocolo para este tipo de accidentes? Bueno, acá tenemos otras. A ver, nos quedan unas cuantas de mitos y realidades. Andrés, importantísimo. ¿Existe algún patrón o características en común que nos pueden diferenciar o nos pueden hacer saber diferenciar entre aquellas medusas que son inofensivas y las que sí son ofensivas? Como ya quedó claro que hay algunas que sí y otras que no. ¿Hay algo que nosotros podamos saber para poder identificarlas? Por ejemplo, en las serpientes hay varias características que uno dice, uy, si esta es venenosa o no es venenosa. ¿En las medusas ocurre lo mismo?
Bueno, no siempre es fácil, pero digamos que en términos generales, las que en ningún caso queremos tener un inconveniente con ellas son las cubomedusas. Entonces, estas sí que son mucho más fácilmente identificables por tener su campana de forma como un cubo y por tener sus 4 tentáculos en cada esquina. Entonces, en ellas no se presenta el caso de que es inofensiva, todas son potencialmente, digamos, peligrosas para nosotros, por eso son las más claras de identificar y de evitar. Sin embargo, en los otros casos, los cifozoos o los hidrozoos, no es tan sencillo, más allá de los casos comunes, como por ejemplo la carabela portuguesa, que pues creo que todos o la gran mayoría las sabemos identificar y sabemos que pueden generar un accidente importante. Entonces, la más fácil, cubo medusa, pero es mejor darles el beneficio de la duda a todas. Yo creo que eso es importantísimo. Y ya cuando la parte hablamos de prevención, de que no hay que tocar ninguna, pues realmente cuál es la importancia si es inofensiva o no, si igual no hay que tocarlas. Entonces, importante eso. ¿Cuál otra nos queda? Bueno, acá hay una pregunta también que es muy común. Un mito. ¿Hay que orinar o no en la lesión de las medusas? No, que me picó una medusa. ¿Quién tiene ganas de orinar por ahí? Venga. No. Entonces, yo quiero saber en los comentarios que la gente ponga si han escuchado eso antes y si en caso de que lo hayan visto o les haya pasado, si han visto alguna mejoría o no en caso de orinar en un accidente de medusa. La respuesta correcta es no, no hay que orinar en las lesiones por medusa por diferentes factores. Ya mencionamos que, digamos, uno de los activadores de los nidocitos es el cambio electrolítico, es decir, el cambio en la osmolaridad que hay a nivel químico entre el exterior y la parte interna del nidocito. Entonces, ellos están en un medio muy particular a nivel químicamente, que al yo echarle orina encima, voy a poner un líquido completamente diferente a lo que ellos están acostumbrados, porque las medusas no andan flotando en orina todo el tiempo. Entonces, la orina en este caso lo que va a producir es una activación de todas aquellas células o nidocitos que no hayan sido activados y realmente podría empeorar muchísimo la lesión. Entonces, no hay que orinar sobre las lesiones por medusas. También nos preguntan que si se debe frotar la picada con arena. Las aventuras de mamá, esa es mi mamá. Ah, Frotar con arena. No, mami, no hay que frotar digamos, la zona de la lesión, no hay que frotarlas con arena, porque digamos que la estimulación física, la fricción, también va a activar aquellas células que están inactivas. Yo no sé si Andrés, déjame ver si puedo poner acá la primera diapositiva, y Andrés nos muestra que ellos tienen como dos pelitos que son los receptores de la señal que hacen que ellos se activen. No sé si lo logran ver. ¿Sí se ve bien la diapositiva? sí, pues la cuestión es que dependiendo del caso, hay veces en las que los nidocitos se activan por un estímulo físico, por el contacto, pero hay otros casos en los que se activan por cambios químicos, como por ejemplo, volviendo a la pregunta anterior, orinar sobre la herida, sobre la picada. Por eso no se debe hacer también, porque este cambio químico activa los nidocitos, sin necesidad de que haya un contacto físico o de que te frotes con la picadura. Importantísimo. ¿Qué otra tenemos por acá? Espérate, yo ahora aquí. Dice, existe en el mercado esferos de epinefrina para aplicación de epinefrina subcutánea en el manejo de choque anafiláctico. Debería considerarse. Andrés, realmente la epinefrina no sería, digamos, la primera línea que uno buscaría en estos casos, porque ya digamos que la toxina como tal va a estimular una producción de adrenalina en el cuerpo y vamos a tener muchos efectos fisiológicos
que van a estar, digamos, promovidos por la misma adrenalina. Entonces yo considero que la adrenalina la deberíamos dejar como un último recurso en estos casos. Sin embargo, si estamos, digamos, en una excursión donde no tenemos ningún corticoide, no tenemos ningún otro medicamento, para esto sí podríamos utilizar la parte, digamos, la adrenalina, pero no sería la primera línea para manejarlo. Las medusas son peligrosas. Bueno, y la última pregunta que tenemos, el último mito, es si lavar con agua dulce es más efectivo. Y con esto volvemos otra vez a mencionarlo, que el agua dulce realmente vuelve a cambiar la parte electrolítica y va a activar a todas aquellas células que están, digamos, en stand-by, si les podríamos llamar de esa forma. Entonces, ponerles agua dulce realmente estamos empeorando por completo la lesión y activando todas aquellas células que estaban inactivas. El alcohol sobre la picadura tampoco es una buena idea. No, el alcohol también va a producir un efecto parecido y va a terminar de activar a todas las células inactivas. Lo que tenemos que hacer es básicamente agua de mar o una agua, o si estamos en el hospital, por ejemplo, una solución hipertónica. Tenemos que tratar de limpiar la lesión con la misma agua donde las medusas viven para evitar que esas células que son muy sensibles se activen. Entonces, ¿qué mejor y más fácil que agarrar un balde de agua que no tenga medusas y la ponemos encima de la herida para limpiar? Bueno, mitos y realidades concluso. No sé si tengan algunas últimas preguntas antes de cerrar. Recuerden que la presentación la pueden descargar en leonardobucea.com. Eso va a estar ahí todo el tiempo que quieran. Esta semana vamos a trabajar en una infografía de pronto en tamaño carta para que ustedes la puedan imprimir y la puedan meter en el kit de primeros auxilios con algunas fotos referenciales que puedan identificar a aquellas medusas que requieren algo adicional en los primeros auxilios y como los pasos 1, 2, 3, 4 para la atención de las heridas de medusa. No sé, Andrés, si quiere aportar algo más, si ya tiene fecha para el próximo live. Pues bueno, de nuevo extender la invitación. La idea es que aquí con Leo vayamos a trabajar diferentes temáticas que incluso pues las personas que estén interesadas nos pueden comentar el tema del que de pronto quieren saber un poco más, ya sea de algún grupo de animales o de cómo tratar ciertas emergencias o accidentes que pueden generar ciertos organismos. Entonces, pues la invitación es esa, que estén pendientes tanto de las redes de Leo como de las mías para estar siempre al tanto de toda la información que podamos compartirles. También tengo otra pregunta acá y me dicen que si estamos hablando de que no es recomendable generar un cambio osmótico fuerte porque activa los nidocitos que puedan estar aún inactivos, pero preguntan que si el cambio de pH, el cambio de pH no hace que las proteínas se desnaturalicen o es preferible evitar la activación de los nidocitos independientemente pues, de las proteínas que compongan estos venenos. No, en ese caso utilizar, como les mencioné, el vinagre, que al final es una solución ácida. Eso va a terminar de inactivar, digamos, gran parte de todo lo que nos va a producir la lesión. En algunos casos muy específicos es más efectivo utilizar bicarbonato, una solución de bicarbonato de sodio al 50% diluido en agua, y esto es lo que vamos a poner, digamos, para esos casos específicos en este pequeño papel o en esta pequeña infografía que les vamos a entregar en la página web. Y sí, básicamente es eso. Realmente el vinagre es lo que debemos utilizar, y los cambios en pH también pueden producir activación de los nidocitos, pero tiene otro efecto también que es la inactivación de la toxina como tal. Ok, bueno, pues creo que por mi parte no hay más preguntas. Bueno, estén pendientes entonces a la página web, que esta semana les vamos a estar diciendo para que descarguen esa infografía, la puedan imprimir en tamaño carta, poner en su kit de primeros auxilios. Estén pendientes también en la página web
que cada semana o cada 15 días vamos a hacer un en vivo nuevo con diferentes temas. No olviden comentar en las redes sociales, tanto de Andrés como la mía, los temas que ustedes quisieran hablar. Por ahí tenemos algunas sugerencias que nos han hecho. Por ejemplo, si puedo viajar en avión después de bucear, eso estamos también ya trabajando en ello con otros invitados especiales. Y bueno, estén pendientes para eso y para que descarguen, digamos, el material que les estamos dando. Y esta presentación que vimos hoy ya la pueden descargar desde la página web, leonardobucea.com. Muchas gracias a todos por estar hoy y nos vemos en un próximo. Vale, gracias. Todo lo que quieras saber sobre. Chao, Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Chao, Leo, nos vemos. Gracias a todos.